Espérate. Dale, dale, dale. Es que tener una sensación a nivel virtual es bien importante, encuentro yo, para estos tiempos. Entonces tengo la sensación inicial de que hay algo que nos conecta, que no tengo idea de qué, pero que está detrás de esas palabras, ¿no? Que están titulando esta conversación y que ha sido parte como de la invitación. Así que eso me alegra y me dispone muy, muy positivamente a escucharlos y tal. Eso. Qué bien, qué alegría. Qué alegría nos das. Bueno, pues si les parece, arrancamos, ¿no? con nuestra conversación. Bueno, lo bueno de ser poquitos es que podemos compartir e interrumpirnos tranquilamente cuando sea. Conversari es como el nombre que le hemos dado desde esta comunidad de Dupoiesis, que ya nos conoces, Paulina, porque has tenido, bueno, tienes relación con todos y formas parte de ella. Y formas parte de ella. Sí. Entonces, es verdad que Conversari, este espacio es la primera vez que lo convocamos y que lo provocamos y surge de una mirada hacia nosotros mismos que decimos nos hacen falta espacios en los que podamos compartir conversaciones. Porque asistimos a muchas conferencias magistrales donde se supone que alguien que sabe mucho de un tema expone su teoría, sus tesis, etcétera, y los demás, en todo caso, le hacen preguntas para aclarar, ¿no? Pero, claro, es cierto que eso no es conversar. Eso es atender a una reflexión de alguien, en todo caso, pues interpelar o interrogarse, etcétera, ¿no? Y últimamente estamos muy necesitados de conversaciones, ¿no? Esta frase de Samuel Johnson del siglo XVIII me gusta mucho, ¿no? Hemos hablado bastante, pero no hemos conversado, ¿no? Muchos antropólogos dicen, ¿no?, que conversar es el hecho más humano que define lo que es el ser humano, ¿no? Y por eso nos propusimos conversar y por eso pues vamos a arrancar con esta reflexión. Las dos primeras transparencias o slides tienen que ver con esta reflexión sobre crear una cultura del encuentro, ¿no? Desde la comunidad de Dupoiesis hemos hablado mucho de esto. Forma parte de nuestro ADN, de todos los que estamos aquí. Nuestro mundo necesita cultura del encuentro, ¿no? Y los encuentros, hemos pensado hasta antes de la pandemia que los encuentros era tomar un avión, desplazarse a otro lugar, aterrizar en otro territorio, ponerse en contacto con otras personas, juntarse en un espacio común y a partir de ahí empezar a generar interacciones que considerábamos lo lógico y normal que fueran interacciones físicas, claro, donde ibas, te sentabas en una sala de reuniones o te invitaban a hacer una dinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora descubrimos que eso no se puede hacer y claro, la pregunta es, ¿ya no somos humanos? ¿Ya no podemos conversar? ¿Ya no podemos encontrarnos? Nos damos cuenta que los encuentros realmente se conforman con conversaciones y, bueno, gracias a la tecnología que también ha inventado el ser humano, estas conversaciones son posibles, todavía podemos hablar, ¿no? Es decir, la tecnología nos permite hablar, escuchar, hacer silencio, sentir lo que el otro está tratando de expresar. Es verdad que nos falta el lenguaje corporal, ¿no? Si yo me pudiera poner de pie y me vieran completamente, posiblemente la comunicación de esta conversación sería como más rica, porque quien escucha no solamente está escuchando el tono de voz o la expresión de la cara o las palabras que se enuncian, sino que además está viendo cómo el cuerpo también está hablando, ¿no? Y esas conversaciones construyen los vínculos entre las personas y esos vínculos entre las personas son lo que construye las redes que a su vez conforman finalmente lo que llamamos humanidad, ¿no? La conversación cara a cara es este acto más humano y más humanizador que podemos realizar, ¿no? Y aquí viene un poco el tema del cara a cara, ¿no? Cuando estamos plenamente presentes ante otro, aprendemos a escuchar y así es como desarrollamos la capacidad de sentir empatía, ¿no? Porque lo cierto es que es muy interesante cómo ha emergido en todas partes el mindfulness, ¿no? La presencia plena, ¿no? Es muy llamativo porque uno dice, qué curioso, si esto del mindfulness es muy antiguo, ¿no? Pero es curioso porque
todos estamos necesitados de presencia plena. Es decir, ahora como somos 5 y todos somos muy amigos, no voy a decirlo, pero, o lo voy a decir como ejemplo, ¿no? Para que quede grabado, pero sería raro, sería muy, muy raro, muy extraño, que a lo largo de estos 45 minutos, una hora que vamos a estar conversando, alguno de los que está presente no se conecte, no tome su móvil, su celular y consulte algo que le ha entrado en WhatsApp o un aviso, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es verdad que estamos en un momento, en un tiempo de humanidad, donde el estar plenamente presentes es rarísimo. Es decir, casi nunca estamos plenamente presentes. Más bien, casi siempre estamos un poco fuera, ¿no? Por eso, estos espacios que inauguramos hoy de conversar tienen mucho que ver con generar espacios donde al menos intentemos tener una presencia plena, es decir, que estemos aquí y ahora con las personas que hablamos, nos escuchamos, etcétera, ¿no? Bueno, las organizaciones, las sociedades son las conversaciones que tienen entre sus miembros, ¿no? Yo creo que esto es bastante compartido. Por eso planteamos este conversari y la pregunta es, ¿conversamos? No estamos permanentemente en otra parte, ¿no? Y me puse a investigar un poco esto de estar en otra parte y es cierto que ahora se inventan muchos palabras en inglés y encontré este palabra, el fabbing, ¿no? Que en realidad es la acción de mantener el contacto visual con alguien a la vez que estoy escribiendo un mensaje en mi celular, ¿no? Eso es fabbing, ¿no? Esto nos pasa todos los días, ¿no? Cuando te juntas con gente o en la familia que te dices, no, háblame que te estoy escuchando, pero es que estoy contestándole a Julia que me ha pedido no sé qué y te lo voy, ¿no? Eso es fabbing. Es decir, nuestro día a día tiene mucha ausencia de conversaciones presentes, ¿no? Intercambiamos muchos mensajes, decimos muchas palabras. Hablamos, yo en mi casa digo que hablamos mucho de logística. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué cenamos hoy? ¿Quién necesita el carro para ir a tal sitio? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Cuándo vienes? ¿No? Claro, pero eso no son conversaciones. Esos son ajustes. Porque hay que prestar un servicio que es dar de comer a 4 hijos, en mi caso, y habrá que hacer la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Diríamos que como seres humanos quizás huimos de las conversaciones espontáneas, ¿no? Aquellas en las que jugamos con las ideas, en las que nos permitimos expresar ideas, aunque uno no haya estudiado de lo que se está hablando, pero tiene una experiencia. Por tanto, necesitamos conversaciones espontáneas en las que nos permitimos estar plenamente presentes y ser vulnerables. Es decir, conversar cómo estamos viviendo la pandemia, ¿no? Y no sé, no soy un experto en epidemiología, pero sí que puedo decir cómo lo estoy viviendo y decir, tengo la sensación de que hay mucha psicosis, yo no la tengo, o sí la tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Conversaciones que nos permiten ser vulnerables, ¿no? Porque hay conversaciones que no nos permiten ser vulnerables, sino que son conversaciones o diálogos entre gente que lo que hace es presumir de lo que saben de un tema, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, las conversaciones espontáneas como esta, antes de conversaciones donde, bueno, uno dice, oye, pues a mí me pasa esto, pues a mí me pasa aquello, oye, pues fíjate. Estas conversaciones son en las que surge la empatía. Qué simpático Sebas, cuando explica esto me encanta, me divierte mucho Sebas. Ay, Julia, es que Julia me fascina por aquello. Se genera intimidad con las personas, se genera relación y las relaciones ganan fuerza, ¿no? Son esas las conversaciones que generan vínculos y humanidad. Son estas las conversaciones en las que se impulsa la colaboración creativa, que es imprescindible para la educación, ¿no? Es decir, toda la escuela poética, todas las dinámicas, los talleres que se están poniendo en marcha desde la comunidad de Dupoyesis, están orientadas en el fondo a generar conversaciones de colaboración creativa, ¿no? Al final, es verdad que cuando metemos determinadas palabras, nos configuramos un imaginario, no, yo no soy creativo, no sé qué van a decir, yo no sé qué podré hacer, ¿no?
y cuál es la experiencia de las personas que han participado en los talleres, ¿no, Julia? Todo el mundo se siente como fascinado porque no han preparado nada, no ha habido que estudiar nada previo, no hay un requisito previo para ser humano. Digamos que lo traemos, ¿no?, de serie, pero no nos atrevemos porque faltan esos espacios libres de poder conversar, de poder compartir. Bien, la conversación de hoy, que era un poco como inicial, se nos ocurrió esto: frágiles y vulnerables en un mundo seguro, porque es una cuestión que estamos escuchando todo el día. Al final, que nos sentimos frágiles y vulnerables ya es un tópico, pero que toda la gente con la que hablamos dice: estoy esperando a las vacunas, estoy esperando al descubrimiento que nos libere de tanta fragilidad y vulnerabilidad. Qué curioso. Cuando el valor, el atributo de fragilidad y vulnerabilidad es, digamos, consustancial a ser humano. Es decir, por ser humano soy frágil y soy vulnerable. Por eso quisimos plantear esta primera conversación sobre esto. Y la planteo un poco desde la reflexión de este filósofo español catalán, Joan Carles Melick, que ha escrito, él es profesor de filosofía de la educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y este es el último libro que he sacado, que a mí me está fascinando. Aún no lo he terminado, pero me está fascinando, y traigo aquí algunas de las primeras reflexiones que él hace, ¿no? Necesitamos aprender de nuevo a ver el mundo. Necesitamos aprender de nuevo a ver el mundo. No se trata tanto de decir el mundo ha cambiado, el mundo es nuevo. Bueno, es posible que hayan cambiado cosas. Es posible que en el futuro cambien cosas. Pero lo que yo remarco estas palabras, ¿no? Aprender y ver el mundo, ¿no? Necesitamos aprender a ver el mundo. Que Joan Carles Melick habla mucho de poner palabras para ver el mundo. Él habla de una nueva gramática, ¿no? Porque dice, la gramática que traíamos ya no sirve, ¿no? Yo luego lo enlazo con el tema de los paradigmas, ¿no? Porque en definitiva una gramática no es más que un sistema que nos permite ver el mundo y formularlo y expresarlo. Él dice, pero para saber hay que ir más allá del conocer. Saber no es conocer. El conocimiento atrapa el mundo en categorías, en fórmulas, en conceptos. ¿Usted de qué es? ¿De filosofía? Hable de filosofía. ¿Usted qué es? De ciencia, hable de ciencia. ¿Usted de qué es? De política, hable de política. ¿Usted qué es? De economía, hable de economía. Y luego empezamos con los conceptos, los compartimentos estanco y la dificultad de relacionar unas cosas con otras. Sin embargo, Melick explica, la sabiduría alumbra el mundo con su tenue, dubitativa y temblorosa luz. Me encanta esta expresión, ¿no? Es casi poética. Pero es verdad, él en el libro explica mucho más qué entiende por sabiduría, ¿no? Él dice, para saber hay que leer mucho, observar mucho, conversar mucho y luego ir generando esa tenue luz dubitativa y temblorosa, ¿no? Aprender de nuevo a ver el mundo es darse cuenta de que no todo depende de nosotros, de que no todo puede ser sometido a nuestros intereses. Los humanos tenemos pavor a todo aquello que no está bajo nuestro dominio. Por eso, dice él, inventamos sistemas simbólicos de regulación y de colonización del mundo. Sistemas teológicos, políticos, económicos, tecnológicos, ¿no? Pero esto da para mucho, da para muchas conversaciones, pero es cierto, podríamos identificar, ¿no? Y podríamos hablar cuáles son esos sistemas simbólicos que en el fondo nos dan una seguridad aparente, porque lo único que hacen es, bueno, como hay alguien que tiene claro cómo funciona la tecnología, como hay alguien que tiene claro cómo funcionan las vacunas, yo ya me siento más seguro, ¿no? Hasta que sale la noticia, no, pues fíjate, después de vacunados volvió a agarrar el virus, ¿no? Como Sebas. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿No funciona la vacuna? ¿Qué fallo, no? Bueno, son sistemas simbólicos. Claro que los científicos avanzan y claro que los científicos encuentran cosas. Ahora, el mundo, la realidad humana es mucho más compleja como para decir, en unos pocos meses hemos inventado una vacuna y ya sabemos cómo solucionar el coronavirus, ¿no? Detrás del coronavirus vendrán otras cosas, ¿no? Bien. Asumir la fragilidad es admitir que existir significa más lo que nos pasa que lo que nosotros decidimos que nos va a pasar.
Asumir la fragilidad es admitir que somos finitos, que somos contingentes y que no podemos controlar nuestras vidas del todo. Melik habla, haciendo referencia a Rilke, en un libro de Rilke que dice que Rilke siempre habla, vivimos siempre en despedida, ¿no? Y me pareció sugerente esa expresión, porque es cierto, en esta pandemia nos hemos despedido de tanta gente, ha desaparecido tanta gente en su vida física, que, claro, ha desconcertado muchísimo, ¿no? El tema de la desaparición, la finitud de la vida, ¿no? Y aquí entramos también con lo educativo. Necesitamos educar en ese límite de lo inapropiable del mundo. Es decir, lo que nos cuesta no es solo la fragilidad y la vulnerabilidad, lo que nos cuesta es admitir que hay un límite y que no todo nos lo podemos apropiar. Hay muchas cosas que no vamos a poder controlar, dominar, etcétera, etcétera. Precisamos educar en la pobreza necesaria para existir, educar en la vergüenza para conseguir que la arrogancia sea desechada. El latido del mundo es su fragilidad. Qué interesante. Lo que es el pulso, el pum pum, pum pum, pum pum del mundo, es su fragilidad, no otra cosa. Es interesante pensar sobre esto. ¿A qué nos lleva? Ahora, hundidos en un mundo en el que el dolor impera, ignoramos si al final seremos mejores o peores de lo que éramos antes, ¿no? Hay muchos cuestionamientos. El Papa Francisco está pensando también mucho sobre esto, ¿no? Lo que sí sabemos es que habrá que enfrentarse al sufrimiento y será necesario encontrar las palabras necesarias para hacerlo. Por tanto, también hablamos de una nueva gramática, hablamos de de nuevas palabras, ¿no? Melik en su libro dice, vamos a tener que irnos muy lejos para encontrar nuevas palabras a lo que nos está pasando, ¿no? Él hace ahí un recorrido histórico por la filosofía, la historia de la filosofía, etcétera. Muy interesante, pero hoy no toca. Y bueno, un poco por ir terminando, ¿no? También me parece muy interesante esta mirada de un poco de cómo conectar y cómo empezar a poner palabras nuevas para ver el mundo, ¿no? Para ver el mundo en esta nueva etapa. Y a mí me parece muy interesante esta idea de no partimos de cero. Es decir, nadie está aquí por generación espontánea. Tenemos que enlazar lo que vivimos con lo que nos precede. Si no cuidamos de la herencia que hemos recibido, el mundo se rompe. Es decir, los seres humanos somos finitos, pero vamos dándonos, digamos, el relevo unos a otros, ¿no? Desde hace millones de años. Es muy importante tomar conciencia de que formo parte de un relato. Yo no soy yo aisladamente, yo soy yo porque vengo de, y porque antes que yo tuve un padre y una madre y una familia, y ellos tuvieron a su vez otros padres y madres. No existo sin un nombre que me ubique en un relato, sin un vínculo y una historia que otro me ha contado. En definitiva, claro, hemos nacido en una familia, pero yo soy la historia que otro me ha contado. Yo no he vivido la guerra civil en España, sin embargo, yo veo que las consecuencias de odio, la guerra civil en España está presente en la sociedad actual. Hay muchas personas que todavía viven eso porque el dolor que se produjo, el dolor que tuvieron, los quiebres que hubo, no se sanaron, no se restablecieron, no hubo un proceso de perdón y reconciliación profundo y real, ¿no? Esto de conectar con la historia de que venimos también me hace pensar sobre qué significa habitar el mundo, ¿no? Habitar el mundo es existir, pero en un trayecto, en una encrucijada. Habitar el mundo no es dominar el mundo. Habitar el mundo es vivir en presente, hacerse presente desde lo que uno representa como historia de sus antepasados y de la historia que uno vive, ¿no? El mundo no es algo que está a nuestra merced, porque hay algo, entre comillas, hay un misterio que desconocemos y que no depende de nosotros. Hay gente que ha creado sistemas simbólicos, teológicos, y le pone un nombre de Dios, otros les ponen un nombre de cosmos, de naturaleza, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y es útil, es interesante. Yo soy creyente, o sea, que yo le pongo nombre de Dios y además creo en Jesús y creo que ese algo es muy interesante, pero también creo que eso que nos revela Jesús
es también un misterio, ¿no? Es decir, que Jesús no viene a aclarar cosas, Jesús viene a decir, pongan foco en algo más que en lo que les está pasando aquí, ¿no? Que en la finitud. A mí me parece muy interesante. Y bueno, ahora como estamos en la Pascua y tal, ¿no? Todo el tema de la resurrección, a mí me parece que es un temazo que conecta, claro, en el mundo, digamos, no creyente o así, pueden decir, bueno, es que eso, claro, cómo no se entiende, cómo no se puede demostrar, pero es un temazo, porque tiene mucho que ver con habitar el presente, con habitar el mundo, ¿no? Por eso, bueno, acabo aquí. Habitar el mundo es intentar establecer un lazo cordial con él. Significa aprender a vivir en la duda, en la inquietud y la extrañeza, ¿no? Yo diría que esa vulnerabilidad, esa fragilidad que nos rodea por todas partes, tiene mucho que ver con aprender a vivir en la duda, en la inquietud y en la extrañeza que a veces nos deja perplejos, ¿no? No hay que confundir vulnerabilidad con precariedad, ¿no? Es decir, lo precario puede superarse, lo vulnerable, la vulnerabilidad no. Es decir, la vulnerabilidad forma parte de la entraña de la condición humana, ¿no? Nuestro tiempo actual es precario, pero no toda la vida es precaria y no todas las vidas son precarias, ¿no? La precariedad también no es solamente los recursos que uno tiene, no depende solamente de lo que uno posee, depende también de cómo es mi forma de vida. Lo dice luego más abajo José Mujica, el expresidente de Uruguay, ¿no? Nuestra forma de vida es lo que tiene que cambiar, ¿no? Por tanto, la precariedad es la relación que establecemos con lo que tenemos, ¿no? Y luego la vulnerabilidad forma parte de la entraña de la condición humana, como el deseo forma parte de la entraña de la condición humana. Pero desear no es solo apetecer, ¿no? Desear es esa fuerza interior que nos lleva a buscar algo, aunque nunca lo pueda alcanzar, es ir más allá de lo que uno ha recibido. Al final, los deseos no satisfechos, ese horizonte no alcanzado, etcétera, en muchos genera sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, es parte de nuestra condición, ¿no? Y termino con este espacio de provocación. El hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado el hombre son las que gobiernan al ser humano y no al revés. La crisis del medio ambiente no es la causa es el modelo de civilización que nos hemos montado, que nos hemos dado. Tenemos que revisar nuestra forma de vida. El desarrollo no puede estar en contra de la felicidad humana, ¿no? Esto es un poco bueno, hasta aquí algunas ideas, etcétera. Y bueno, se trataría de, si quieren estas preguntas o si quieren directamente, yo creo que sí que es importante, ¿no? En toda conversación que podamos mostrarnos lo que vivimos, lo que somos, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es cómo resuenan estas palabras en mí, en el mundo que estoy habitando, y luego si pienso que estamos ante un cambio de paradigma de civilización, ¿no? Bueno, si quieren recuperar alguna pantalla o eso, me dicen y volvemos, pero esto era solo la provocación. Damos la bienvenida a Janet, que veo que está por aquí, aunque no la vemos. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Muy buenas. buenas ¿Cómo tardes. estás? Buenas Hola, tardes. Mucho gusto. Soy Janet de México. mucho gusto, Janet. Hermoso, divino todo lo que dijo. Yo espero, sigo instrucciones, no sé cómo es la dinámica, pero Muy bien, encantada por la oportunidad. Muchas gracias por muy permitirme estar bien. aquí. Pues la dinámica es muy sencilla. Hecha esta provocación sobre el tema, digamos, que nos habíamos dado, de fragilidad y vulnerabilidad en un mundo que parece que quiere estar seguro de todo. Bueno, pues vamos a escucharnos y la dinámica es, habla uno, los demás hacemos silencio, escuchamos, así que cuando hable alguien, los demás ponemos en mute y vamos hablando y nos damos pues como 25 minutos, diría yo, 30 minutos de conversación y ya está. ¿Les parece? Sí, ok, muchas gracias. Lo Y bueno es que disculpe, no hay que llegar a conclusiones, esto no es un simposio, claro, no hay que demostrar lo que uno sabe, simplemente hay que compartir lo que uno es. sí, claro. Gracias y disculpa por la hora, pero es que yo soy de la Nada, generación de la chácara, entonces me cuesta trabajo lo digital y revisé todo de entrada y dije, sí, lo envié en otros y apareció como spam. De hecho, tuve problemas al abrirlo, pero no vuelve a bueno, suceder. nada, tranquila. Venga, pues, ¿quién se arranca?
No sé, pero a mí, ¿cuál fue la palabra que dijo hace ratito? Quise como algo muy bonito. Dijo una palabra muy que me gustó mucho. Quise causarles, ¿qué dijo? Algo bien padre. Pero estoy en silencio su micro. Pero dijo, quise causarles un impacto o algo así, dijo, ¿no? Pues no recuerdo la palabra que dije, pero bueno, estas son un poco las preguntas a las que estamos... ¿Cómo resuenan estas palabras en mí, en el mundo en el que estoy habitando? Y estamos ante un cambio de paradigma de civilización. Esto es lo que dicen. Me hizo, pues cómo resuena, me retumbó. O sea, me causó, o sea, todo lo que dijo muy atinado, hermoso, para fomentar mucha conciencia humana, ¿verdad? Y transmitirla. Después de todo, creo que estábamos acá filosofando. Me gustó mucho cuando dijo que somos pues infinitos y que venimos de generaciones y que usted era creyente. En realidad creo que también tenemos que creer en algo. Digo, siempre hay algo, ¿no? Entonces, no podemos así como que andar solos y hay que creer en uno mismo. Y eso que dijo que tenemos nombres y viene de generación, mencionando que usted es creyente, casualmente es que me gusta leer así, expulgar de todo. Y hace unos días estaba yo leyendo la Biblia, donde dice que, por ejemplo, que la gente que crea, ¿no? Entonces, y se le va a transmitir el amor a las personas, el que honre y a su padre, a su madre, se les va a transmitir aparte el amor y todo, y que esto también viene de generaciones a sus hijos, a sus nietos y por 1000 generaciones, ¿no? Eso es, lo recordé rápido y está muy ad hoc y pertinente para lo que usted dijo porque es creyente, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros traemos un nombre y venimos y somos de generaciones y generaciones y eso es lo que nos identifica, ¿no? A fin de cuentas, pues como personas, porque también tenemos un nombre y un apellido, venimos de algo, pero también nos identifica de generaciones, ¿no? Nos recuerda que venimos de algo, ¿no? Entonces, hermoso. Muchas gracias, Janet. ¿Alguien más se suma? A mí me gustaría escuchar la frase de Sebas. El contrario, te doy el inicio para empezar a hablar. Yo insisto que yo no me adjudico esa frase. Yo sé que es una mala interpretación mía de algo que estaba en Buenos Aires ahí cuando estuvimos con Julia, pero que en fondo esta idea de que lo contrario de la incertidumbre no es la certeza, sino que es el encuentro, es la comunidad, es el vínculo, es la conversación. Y claro, a mí me encanta esa frase porque tiene varias cosas. Uno rompe el pensamiento binario, ¿no? Rompe lo binario. Y eso como idea me gusta mucho a propósito como los cambios de paradigma. De eso me convenzo cada día más. Y esto, bueno, tiene que ver como lo que también quería también decir, como del daño que nos ha hecho el pensar binariamente, ¿sí? Y yo creo que de hecho lo plantea Luis Aranguren también con mucha claridad en el libro del paradigma del cuidado, y que eso está como en lo que plantea, en el fondo está en la raíz, ¿no? Como del paradigma del progreso, que tiene que ver con la idea de dominio de un otro, ¿no? En el fondo la escisión entre nosotros o entre el yo y el objeto, ¿no? Y eso en el fondo, por ejemplo, en educación, cómo se ve reflejado en esto, el que sabe y el que no sabe, ¿no? Y el profesor es el sujeto y el objeto es el estudiante, entonces me escindo del otro, entonces, de alguna manera, entra el paradigma del dominio, ¿no? Del dominar a un otro, ¿no? Y es impresionante cuando uno empieza a tomar conciencia de cómo eso a uno lo ha formateado, ¿no? Como categoría de interpretación del mundo, lo binario, ¿no? Y pensar todo en bueno o malo, en correcto o incorrecto, porque también hemos sido educados así, y ahí como que me tomo como, claro, como el tránsito a la complejidad, ¿no? Como el paradigma de la complejidad, y ahí yo encuentro que el tema de la conversación, un poco la primera parte que expusiste tú, Javier, no sé, bueno, lo hemos conversado, de hecho con Paulina, con Julia en algunas ocasiones, también la conversación como ese medio, pero también como fin en sí mismo, donde
se desarrolla la complejidad, ¿no? Donde nos interconectamos los unos con los otros. Yo diría que es como el clímax, de alguna manera, como de la complejidad, ¿no? Donde, o sea, como la conversación abierta, la conversación entre que nos entremezclamos, ¿no? Nos complejizamos, donde no hay límites entre lo que dice uno y lo que dice un otro, ¿no? Y nos vamos como complementando y entremezclando, ¿no? Y eso para mí es relevante. Y en el nuevo paradigma educativo, claro, digo, claro, el lugar de la conversación, ¿no? Cómo aprendemos a conversar. Y ahí, claro, están muchos de los elementos que tú planteas ahí, Javier, como el tema de la escucha, la empatía. Conversar no es que cada uno haga un monólogo y que no escucha a un otro, sino que en el fondo cómo vamos dejando al otro entrar en uno, el lugar de la presencia también en esa conversación, ¿no? La presencia como completa, y luego cómo vamos generando pensamientos e ideas en la medida que conversamos. La otra vez vi una frase que sería como, en la boca surge el pensamiento, ¿no? En el fondo, la medida que uno va hablando, también como que va sabiendo lo que piensa, ¿no? O de las cosas. Eso, ya como para terminar lo que quería plantear, y en esa conversación a mí me parece muy atractivo, a partir del tema que plantea Javier hoy día, es como la conversación desde la vulnerabilidad, ¿no? Desde lo que no sé, desde mis dudas, ¿no? Y yo creo que eso me parece muy interesante. Y de hecho me acuerdo con la Paulina, al principio de la pandemia, con la Paulina acompañamos a algunos equipos directivos y nos planteamos al principio como esta idea, incluso la reunión entre nosotros, como, bueno, ¿qué me pasa? Como partamos con eso, partamos conversando, ¿qué nos pasa? ¿Qué me está pasando? Como tomemos conciencia de eso, ¿no? Y no como partir al tiro con la certeza o con las ideas, sino que como un tomar conciencia, y que quizás ese era uno de los aprendizajes de la pandemia, y que tiene que ver con esto, como el compartir vulnerabilidad. Y yo soy convencido al menos de lo que nos une a las personas es mucho más la vulnerabilidad compartida que la certeza compartida, ¿no? Como la emoción compartida de alguna manera, ¿no? Como qué me está pasando. Desde ahí me hago siempre la pregunta, como ¿qué nos une como seres humanos? ¿Qué es lo que nos une? Y yo creo que ahí, bueno, en esta conversación, desde la vulnerabilidad, desde bajar como la máscara, digamos, es donde los seres humanos nos vamos uniendo unos a otros, digamos, ¿sí? Y entremezclando y complejizando. Muchas gracias, Sebas. ¿Quién más se anima? Paulina. Yo feliz, pero yo de repente cuando aprieto play no paro, así que por favor. Y además, me voy a dar datos. Dale tranquila. Ya, dale. Yo pertenezco a una fundación de las Teresianas y tenemos un diplomado que estamos entregando y que justamente hoy día a las 4:30 tenemos una sesión, un encuentro. Y este tema para nosotros es potentísimo. Primero porque nosotros hablamos de educación en el ambiente, en el habitar teresiano, una educación personalizante. Entonces el tema de pensar permanentemente en la persona y vincularla con la realidad y el contexto, y cómo el contexto va cambiando y por lo tanto la idea de persona va cambiando también, entonces es necesario mantenerlo siempre con ese análisis crítico, ¿no? Tanto de la realidad como de cómo esa realidad va influyendo en la concepción de persona. Entonces, justamente, hoy día que estamos en crisis, como tendemos a volver a las fuentes, ¿no? Al origen. Entonces, el preguntarnos qué persona, cuándo empezamos a ser ser humano, cuándo empezamos a ser persona, está más vigente que nunca. Y de ahí estamos desarrollando el diplomado, y cómo esta respuesta a la concepción de persona que estamos manejando hoy día repercute en la formación de nuestros estudiantes, en la interacción de los profesores, de los educadores en general, etc. Entonces, el tema de la conversación, y ahí surge porque considerando a los autores con los que queremos plantear la conversación, que son Maturana, Tomasello, Martínez, vuelven sobre eso, o sea, nos llevan a pensar cuáles son aquellas como funciones o características o dimensiones propiamente humanas, que no son del primate, que no son de los animales en general, sino que son nuestras. Con el propósito como de
rescatar, de resignificar eso y de alguna manera también de deconstruir, ¿no? Esto de ciertos roles o ciertas concepciones que están instaladas y que nos impiden justamente como movernos plásticamente en este momento de crisis. Entonces ahí el tema de la creatividad o de la actitud creativa se entrelaza como de una manera muy importante con esta intención de conversar, ¿no? Bueno, me surgen un montón, o sea, tengo como palabras claves, yo suelo como destacar palabras claves que van... que las dejo ahí y que después tienen que decantar durante la semana, así que no me pasa eso, tengo que procesar todavía. Pero, déjanoslas por ahí sueltas. Ya, dale. Pero me parece, por ejemplo, que el tema de los relatos y cómo la construcción de esos relatos mantienen una cierta forma de relacionarnos a través del tiempo, y que la conversación puede mantener la reflexión sobre eso y poder reaccionar frente a esto, ¿no? O sea, o alimentarlo o modificarlo, transformarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros todo el tiempo hemos pensado que desde la teoría de Darwin que tenemos que subsistimos por el más fuerte, ¿no? Entonces, no, el dominio, el control, todo eso, ya, aquí son las palabras clave, es lo que forma parte de nuestra condición humana. Sin embargo, van apareciendo, por ejemplo, los estudios sobre los bonobos, que no se comportan como nos han dicho siempre que se comportan los otros primates, ¿no? Que son nuestros antepasados, y que por lo tanto nos hacen creer que somos así, que heredamos eso y que por lo tanto estamos fregados, porque vamos a ser siempre así. Bueno, me parece que en el conversar hay aclaraciones de esos relatos que uno puede construir, reconstruir, resignificar, en fin. Pero volviendo al tema estoy desordenada, disculpen, pero volviendo al tema de Maturana, cuando él especifica cómo se produce este momento en que nos distinguimos del resto de los primates, es justamente cuando se producen estas coordinaciones, que no son solamente del lenguaje verbal, ¿no? Que es previo a eso, que yo tomo el gesto que tú hiciste y te respondo con otro gesto o con un movimiento o con algo, y ahí se van produciendo como un baile, ¿no? Que él llama coordinaciones, pero que están contenidos en una emoción. Entonces, a mí me parece muy bonita esa figura. Entonces, cuando uno se va planteando esta conversación, es porque en la medida que estamos aquí conversando, están produciendo emociones que están manejando, ¿no? Y que algunos mueven la cabeza, otros están, ¿te fijas? Entonces, me parece que hay ciertos elementos claves que uno podría volver sobre eso para decir, sí, en realidad, esto soy yo. Y tiene sentido que volvamos y que rescatemos el tema de la conversación, porque está desde los orígenes, no, y que nos constituye como seres humanos. No es que estemos inventando la rueda, sino que estamos rescatando lo que realmente somos, y que los relatos en la historia lo han ido opacando, controlando, aplastando, en fin. Entonces, me parece que es una esperanza, o sea, el plantearse, el reunirse, y que veo que la actualidad hoy día lo favorece tremendamente, reunirse a conversar para eso, para intercambiar y coordinar estas emociones, estas ideas, estos símbolos, estos significados, etc. Entonces, eso. Muchas gracias, Paulina, muy interesante, muy evocador. Amanda, Julia. Es que a mí, no sé, mucho de lo que habéis dicho me evoca cosas, pero yo creo que están fuera de la conversación, como el tema de cuando empezaste, Javier, con la idea de la sabiduría
que va más allá de los conocimientos. Luego habló Sebas de pensar y hablar y actuar desde la complejidad y desde lo no binario. Y yo creo que esto también se relaciona con todo lo que dijo también Paulina, en especial en el inicio dijiste algo de esto de que ¿qué es lo que nos diferencia en cuanto a humanos, ¿no? Y el hecho de estarnos en relación, no sé, o sea, eso, la relación de eso con la escuela es algo que me genera así, mucha curiosidad y mucha duda, porque yo creo que entré en la educación pensando que la educación formal escolar era un espacio de aprender a vivir y de construir sociedad, y muy pronto, de cuando entré yo a pensar educación, me encontré con una comunidad indígena, Guaraní Mbiá, en Brasil, que me decían que no, que saber vivir, ellos saben vivir, y saber comunicarse en la lengua sagrada, hablando porque en su lengua, que consideran que las palabras son sagradas y las palabras tienen alma y tal, eso ellos lo saben hacer. Y a la escuela no le toca robarles este espacio, que cuando intentamos poner el guaraní Mbiá para ellos, ¿no? O sea, hay muchos guaraníes Mbiá, pero para estas personas de esta escuela me decían que si intentamos poner la cultura guaraní Mbiá y la lengua guaraní Mbiá dentro de la escuela, realmente estamos sacándola de contexto y matándola. Y no se debe alfabetizar en guaraní, me decían. Y yo creo que todavía no termino de entender, o sea, eso me generó, hace muchos años que me lo han dicho, hace 4 o 5 años, todavía me quedo con esta idea de wow, pero ¿cuál será el espacio del saber vivir y de la sabiduría y del encuentro? ¿Deberíamos de estar fuera de la escuela? O sea, sacarle tiempo a la escuela, que la escuela sea una cosa muy cortita en el día, en que hay el conocimiento estructurado y realmente lo demás ocurre fuera. O sea, ya. Interesante. Paulina. Esto, Amanda, voy a entrelazarlo con otra costumbre africana que no sé exactamente qué pueblo, que se reúne alrededor del baobab, porque el baobab es un símbolo de, por un lado, de un árbol que en su tronco, en su tremendo tronco, guarda una cantidad de agua impresionante para tiempos en donde no hay, entonces la población se nutre de ahí, del tronco del árbol, pero además tiene otro elemento simbólico, que toda la comunidad se reúne alrededor del árbol. Entonces el grosor del árbol es muy importante porque va dándole la posibilidad de que la comunidad sea grande y se reúna alrededor, y es a conversar. Y se reúne alrededor de ahí, de la palabra, o sea, en el fondo muy acorde con lo que tú estás describiendo de los guaraní, ¿no? O sea, no está institucionalizado el conversar, sino que es parte como del día a día, forma parte de esa necesidad diaria. Entonces vamos al árbol a congregarnos. Eso se me ocurría. Muchas gracias, Paulina. Julia. Bueno, por esta danza que implica la conversación, me voy a seguir el paso que dieron las chicas recién. No, me hizo pensar en una idea sobre la educación que a mí me gusta mucho, que es la idea de Brunner, de Jerome Brunner, de la educación como puerta de la cultura. Entonces, educar en la escuela, fuera de la escuela, donde sea, como para ampliar la caja de herramientas para sentarse a la mesa, lo dice él así, de negociar significados, no solamente ser un consumidor, sino poder leer ese mundo, esa cultura en la que está, y poder ser un protagonista de eso, no tragar un conocimiento y replicarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, digamos, esa manera de educar para abrir, ¿no? A esa cultura será la que la cultura necesite como para andamiar y dar herramientas. Digo, eso como... Entonces, no vamos a irnos por las ramas, pero me parece que sí, en líneas generales,
la educación está, la escuela ya sabe que tiene que permear sus fronteras para dejar entrar otros saberes y otras prácticas, porque incluso con las mejores intenciones ha cristalizado muchas cosas, y entre ellas estas prácticas que tienen que ver con la conversación. Y a propósito de la conversación, a mí lo que me gusta, los que me conocen ya saben que el problema de estudio y de trabajo que estoy abrazando hace mucho tiempo es el tema del cuerpo y la educación, y a mí me gusta mucho la conversación que quizás la primera imagen tiene que ver con las palabras, ¿no? Y sí, es palabra, pero el origen de la etimología de la palabra tiene mucho cuerpo y tiene movimiento, porque el con implica que es con otro, ¿no? Y el versari viene es del versar, es como una andanza, es un ir y venir. Hay una acción, hay un movimiento. Javier, cuando empezaste a hablar de la crisis, de cómo es esta nueva manera de encontrarnos y de movernos, creo que también pone en crisis cómo es la manera de comunicarnos, que estaba muy estática, la manera de conocer, si es que hay conocimiento, cuando está esta distancia que decía Sebas, ¿no? Yo sé, vos no sabés, y en realidad ese movimiento binario unilineal, ¿no? Que es siempre así, es todo lo contrario de andanza, que es como, che, vamos, venimos, nos movemos, conectamos. Entonces, la conversación me parece que es fuerte en ese sentido, aparte que en la conversación uno hace una experiencia, como tiene cuerpo y tiene movimiento, hace una experiencia, como es movimiento implica una emoción, y cuando uno está colocado en ese lugar, está en presencia, y la presencia trae todo, las certezas y las incertezas. Por eso es distinto, ¿no?, que exponer, es distinto que hacer un debate, es otra cosa. Y me parece que la conversación es con palabras, es con, no sé, yo tengo acá un librito de Paul Celan y yo siento que converso con él porque me afecta, y esa afección hace que yo después con Paulina tenga una conversación, y Paulina mira un cuadro o mira una planta. Digo, para mí la conversación trasciende, pero bueno, las personas tenemos el don de la palabra y eso lo hace mucho más potente. Así que sí, creo que es muy interesante para pensar cómo nos encontramos a crear, qué nuevas maneras de mirar el mundo implican encontrarnos con conversaciones y no con coreografías cerradas, ¿no? De te digo, me decís, te doy, me devolvés. Voy a cerrar leyendo una cosa que es muy bonita de Paul Celan, que dice: habla, pero no separes el no del sí. Da a tu sentencia también este sentido, dale la sombra. Entonces, ¿no?, esta cosa binaria, sí, no tiene que ver con la tibieza, ni con la cobardía, creo yo, ni con no tomar partido, tiene que ver con poder empezar a mirar desde otro lugar y poder ver todas esas sombras, que quizás ahí hay algo que no estamos viendo, ¿no?, para resolver o para conseguir un buen vivir, o empezar a armar un paradigma civilizatorio donde seamos un poco más felices todos y todas. Así que bueno, eso, gracias por la inspiración y la conversación. Gracias, Julia, muy inspirador también lo que tú nos propones, como siempre. Bueno, pues yo les preguntaría, me pregunto, ¿no?, si estas conversaciones pudiéramos multiplicarlas, pudiéramos llevarlas a más lugares, con más personas, ¿no? Mejoraría el mundo, ¿no? Porque es verdad que gastamos mucho tiempo generando información, difundiendo información, pero nos falta esta danza, ¿no? O sea, este versar con otros, ¿no? Este generar un compartir y en el fondo, pues, hacer carne juntos, ¿no? O sea, al final somos seres en relación, ¿no? Y realmente no solo aprendemos de la ciencia, no solo aprendemos de lo que nos dicen los supuestamente sabios, los que saben o los que son expertos en un tema, ¿no? También aprendemos en la interacción, ¿no? En la interacción con el mundo, con la realidad, con lo que estamos viviendo,
la experiencia del baobab. O sea, yo creo que hemos escuchado, ¿no?, en este corto ratito algunas inspiraciones a mí me resultan muy, muy evocadoras, ¿no? E inmediatamente a mí la cabeza se me va a la siguiente generación, ¿no? Es decir, al final, y tiene que ver también un poco con la pregunta de Amanda, ¿no? Al final, ¿educa la escuela o educa todo, ¿no? O educa la tribu entera, ¿no? Educa la vida y por tanto, es verdad, tenemos que trascender los muros de la escuela, ¿no? Porque la escuela es un espacio más, pero no es el único espacio, ¿no? Por cierto, me he acordado que en Finlandia, la famosa educación en Finlandia, hasta los 12 años, los niños solamente van 4 horas al día a la escuela, ¿no? Porque consideran que el resto del tiempo tienen que estar con la familia, en los entornos sociales, en la calle, porque tienen que aprender, ¿no? Entonces, claro, lo que tú decías, ¿no? O lo que te decían tus indígenas de la Amazonía, al final, bueno, la escuela cubre una pequeña parte, ¿no? Pero, y además puede ser una parte muy importante, puede ser porque la escuela puede ser muy significativa para lo que luego se vive fuera, ¿no? Yo recuerdo que yo iba a una escuela en Valencia, en España, donde los trabajos se organizaban en la escuela, pero se hacían fuera de la escuela, ¿no? Entonces nos organizaban por grupos y entonces teníamos que ir a recorrer el barrio, teníamos que entrevistar a las personas de la calle, etcétera, ¿no? Esto es un recuerdo con 10 años, 11 años, muy vivo, ¿no? Es decir, lo que tienes que aprender no está dentro de la escuela, como lo que tienes que aprender no está en la academia, en la universidad, ¿no? Lo que provoca la escuela y la academia es lo que tiene que evocar para poder salir fuera, ¿no? Y desarrollar toda nuestra capacidad de aprendizaje. Así que a mí me parece muy necesario este tiempo. Sí, ahí cuando pienso, claro, en esta idea de lo que plantea Amanda, o sea, me surgen muchas cosas, digamos, ¿sí? Una, es claro, es como, una parte es como la conciencia de lo que nos ha dañado en el individualismo, como este paradigma que vivimos, ¿no? Porque claro, uno dice, claro, no se educa en la escuela, en otro espacio, uno diría, bueno, la comunidad, ¿no? Pero en el fondo, claro, vivimos en sociedades individualizadas, de familias individualizadas, como que ya muchos lazos comunitarios rotos, digamos, incluso con familias de origen ya, antes al menos, no sé, las familias de origen vivían más cerca o en la misma casa, incluso casas más, y hoy día cada una por su lado. Entonces, claro, uno dice, claro, la comunidad debía tener un rol educadora, pero no hay comunidad, digamos, ¿sí? Como que se ha roto la comunidad. Entonces, bueno, también hay como, uno dice, claro, un desafío como de reconstrucción comunitaria, pensando en bueno, en este replanteo de la escuela. Y por otra parte, claro, a mí me pasan muchas cosas con el concepto del saber vivir, o acá hablamos, bueno, con Paulina, de hecho con Paulina estuvimos año 2016, Pauli, ¿o no? En Tirúa, en una comunidad mapuche, unos días, aprendiendo mucho sobre justamente, y reflexionando mucho sobre el concepto del buen vivir, y de hecho éramos un grupo de educadores en Tirúa, reflexionando justamente sobre el nexo entre el buen vivir y la cultura mapuche, y lo educativo. Y nada, y ahí también, nada, pienso como en esta idea también que decía algo que mencionaste tú, Javier, cuando expusiste, que decía el autor del libro, ¿cómo se llama? Melich, esto de que tenemos que regresar muy atrás, ¿no? Parece que tenemos que regresar muy atrás para como aprender casi a hablar de nuevo, ¿no? O algo así dijiste, y uno dice, claro, bueno, en nuestros pueblos originarios está toda esa sabiduría, sobre todo en los pueblos originarios quizás con más de América, que uno dice, a lo mejor ahí es donde hay que ir a mirar, ¿no? Y no sé, lo dejo tirado, pero a lo mejor el próximo conversario podría ser sobre saber vivir o buen vivir, y tener una conversación sobre eso, no sé. Pero creo muy interesante. que Sí. Melich habla mucho de que el mundo desaparece si el mundo se desempalabra. Él habla del concepto de desempalabrar, ¿no? Y claro, dice, para ver el mundo hay que volver a empalabrar o recuperar palabra, ¿no? Y por eso él tira mucho de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento humano, ¿no? Es interesante, sí. No podemos perder las palabras, ¿no? Y ese trabajo lo tiene que hacer un ser humano, no lo pueden hacer las máquinas, ¿no?
hay una reflexión interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas inteligentes? O sea, ahora hay personas que en vez de conversar con otro ser humano, ya conversan con Siri o con Alexa, ¿no? Y entonces resulta que son sistemas que generan la imagen en el imaginario, simulan lo que sería una relación humana, pero no lo es, ¿no? Porque en su raíz y en su esencia, ese algoritmo que está disparando palabras y aparentemente conversando no tiene un origen humano. Por tanto, claro, hay un cuestionamiento, ¿no? De decir, ¿qué pasa cuando haya personas que prefieran hablar con los sistemas artificiales, ¿no? De habla? ¿Qué conversación se genera ahí, ¿no? Porque, claro, porque un sistema experto que puede hablar lo pueden entrenar muchísimo, y como la computación ahora mismo tiene una capacidad ilimitada, pues podemos llegar a simular muchas cosas de la inteligencia humana, pero no vamos a simular nunca la esencia porque no la hay, claro, porque no existe realmente, ¿no? Es un temazo, sí. Pero me parece muy interesante lo del buen vivir, ¿eh? Sí, Paulina. A propósito de la inteligencia artificial, hay un video en YouTube de Sofía, de una, no sé si lo han visto, hay un cortito de 3 minutos que es justamente una máquina que está siendo entrevistada y está pidiendo derechos para las máquinas. Es el mundo... ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el vídeo? Esto... Uy, ¿En YouTube está? Les mando el link. Les mando el link. Mándamelo. Es que es impresionante. 3 minutos y uno queda... Ya. Eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, Janet, ¿alguna cosa más? Sí, ¿me escucho? Que yo no sé mucho de estas cosas, perdónenme, pero le intento. Es mi área de fortaleza. Fascinantes todos y cada uno de ustedes. Puse muchísima atención. Es muy, sí, comulgo mucho con eso porque pues es la era de la digitalización, ¿no? Entonces, obviamente tenemos pues que tener inteligencia emocional. Yo, de hecho, por ejemplo, con mis pollitos, bueno, trabajo, hice así como una estrategia, por decir, donde obviamente se utiliza, está dividido en dos directrices, ¿no? Inteligencia emocional y inteligencia cognitiva, ¿no? Yo así lo puse. Entonces, son las herramientas de vida. Entonces, lo voy a fortalecer emocionalmente, que es la parte del espíritu, de la filosofía, de todo, con lo que dijo el señor Javier, y también con lo que dicen las demás que han ido a las tribus, que pues bueno, nos reunimos en el árbol y platicamos y todo eso es la inteligencia emocional, ¿no? Y lo cognitivo, porque dice, bueno, entonces yo no sé dónde dijo una muchachita bonita y dice, que lo educativo, porque también, y lo que mencionaron de Finlandia, que son 4 horas, claro, entonces, a fin de cuentas necesitamos el conocimiento, lo que está escrito, ¿no? Y necesitamos también la parte humana. Entonces, es lo emocional con lo cognitivo. Si nosotros aprendemos a vincular y concatenamos eso, entonces, pues ya tenemos las dos partes, y es lo que nos hace humanos. Entonces, es una estrategia, son estas estrategias y herramientas de vida, ¿no? A mi humilde pensar y mi humilde sentir. Y quisiera compartirles algo que escribí, igual escuchándoles a través de ustedes, porque en realidad es la sabiduría, bueno, pues digo, es la perfección, y nosotros no somos, pero aprendemos todos de todos, y estamos ahorita pues en nuestro árbol acá reunidos, ¿no? Entonces yo pienso, ¿no? La educación sí es una puerta efectivamente al conocimiento, y el conocimiento a nosotros nos genera pues niveles de conciencia, ¿no? Por eso es que nosotros queremos compartirlo, por eso esto es un paradigma, ¿no? Porque lo que nos han enseñado ha sido nada más una instrucción, y es así. ¿Se cortó? Se cortó. Se cortó ya. No, se cortó ahí. ¿Janet?
Va. Se fue la conexión. Y a veces hasta Y un ratito. cierto punto tradicional. ¿Me escucho? Se interrumpió, pero sí, más o menos, te escuchamos. Gracias, Janet. Gracias a ustedes, perdón, es que tengo un módem fatal aparte de 10 megas. Entonces, cuando tenemos conciencia, sí, es la verdad. Entonces, bueno, cuando tenemos conciencia, es lo que al hombre, pues cuando más conciencia tenemos es cuando más reconocemos que somos humanos. Nos hace darnos más cuenta de eso, ¿no? Y entonces, eso es, nos damos cuenta también que somos frágiles. Ese es el tema, ¿no? Mas no sabios, porque la sabiduría solamente, claro, es de Dios. Eso es la sabiduría perfecta, lo divino, ¿no? Que a veces es que también, como dijeron hace rato, uno tiene que ser humilde, tiene que ser todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque nadie es sabio, nadie es Dios, ¿no? Pero nos damos cuenta, ¿no? Al aprender, porque estamos aprendiendo de todos, de generación en generación, ¿no? Que a través del conocimiento generamos conciencia, pero también nos damos cuenta que somos muy humanos, que somos muy frágiles, que somos vulnerables, ¿no? Exactamente, y que efectivamente la vida es una encrucijada, ¿no? Como acabamos de decir, pero que sí, ¿verdad? Tenemos las herramientas de vida, que es lo emocional, por decir, con lo cognitivo. Entonces, esas van a ser nuestras estrategias, ¿no? Para poder vivir una vida de manera consciente, plena, contenta y feliz, porque no nos mandan a sufrir, nos mandan a vivir bien, nada más que hay que saber vivir así, rodeados del árbol, ¿no? Alrededor del árbol, porque así aprendemos, porque todos aprendemos de todo, nadie nace sabio ni así, ¿no? Mi forma de pensar. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Bueno, pues nada, les agradezco mucho este ratito que hemos compartido. Vamos a ir terminando porque casi hacemos una horita que empezamos. Y bueno, pues yo diría que esta sugerencia de Sebas puede ser interesante, que la próxima plática, la próxima conversari vaya sobre el buen vivir y qué significa ese buen vivir. Y de ahí le paso el testigo a Sebas. Amanda, o a Amanda o a Paulina, que tienen experiencia. Tenemos un dicho, dice, el pez muere por la boca. Quiere decir que habla se tiene que hacer cargo. Así que yo me ofrezco, pero hagámoslo junto, Amanda. Venga. Porque Amanda viene como más del tema del saber vivir. Yo he recogido cosas del buen vivir y ahí podríamos hacer algo entretenido, como una provocación musical y luego conversar, digamos, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, ha sido un gusto conocerles a Janet y a Paulina y ya saben dónde estamos para lo que necesiten. Queridos amigos, compañeros, hermanos de comunidad, fraternos, cuídense mucho por ahí fuera y bueno, no es que el virus no pueda con nosotros, es que el virus convive con nosotros, así que... Somos el virus. Es que nosotros somos el virus, efectivamente. Así que hay que evitar esta lucha continua, lo que hay que hacer es convivir. Bueno, cuídense mucho. Bueno, un saludito. Chao, Paulina, Sebas, Julia, Janet. Gracias, Amanda, bonita tarde. Chao. Quita la grabación ya cuando quieras, Julia.